Gracias por venir a Brotes Verdes. No, disculpame la demora. Esta vez por lo menos no te metieron preso. No, acá estoy. Sí. Contame, ¿qué pasó el martes pasado? Te hago un café mientras. Mira, fue una cosa extraña, inverosímil, ¿no? Porque fuimos a... Yo fui a ejercer mi profesión como abogado y vi que había un operativo frente a la comisaría 18 y cuando fui hasta la puerta de la comisaría para ingresar y hablar con los muchachos que estaban detenidos, que eran dos militantes, esas personas maravillosas que hay por suerte en este país, un pibe de Juventud Despierta que terminó su tratamiento de rehabilitación de las drogas, un pibe de una cooperativa de construcción de La Matanza que se solidarizaron con los migrantes senegaleses. Bueno, lo que sucedió es que de repente tenía 10 tipos encima, nos apuntaron directamente a mí, a Sergio Sánchez, que es un dirigente del MTA, a Jackie Flores, a Rafa Klexer de La Dignidad, y nos metieron en un galpón, nos metieron en un camión policial, nos verduguearon durante 20 minutos, media hora, hasta que llegaron los compañeros. Y todavía no termino de tener un análisis muy claro de lo que sucedió, digamos. No creo que... ¿Es habitual que detengan a ambulantes en las calles? Los ambulantes es tremendo y es habitual. Pero se está poniendo cada vez más bravo porque... No solo los senegaleses, digamos, ambulantes de los que hay en Parque Centenario, son argentinos también. No solo los senegaleses, pero están particularmente ensañados con los senegaleses, digamos, ¿no? Hay un elemento de xenofobia también ahí metido. Y el mensaje ahora se está poniendo más pesado porque como la gente se queda sin laburo, la gente que se queda sin laburo termina en la economía popular, termina buscando cómo ganarse el mango en la calle, ¿no? Sí. Cartoneando, vendiendo, cualquier cosa, incluso pidiendo. Y eso incomoda a ciertos sectores de la sociedad y la política trata de reaccionar frente a eso mostrando crecientes niveles de autoritarismo. Y el mensaje del primer operativo, que fue en Constitución contra los senegaleses más violento de lo habitual, tenía que ver con mandarle un mensaje a quienes laburan en la calle. Y en la segunda escena, donde a los militantes que nos fuimos a solidarizar nos reprimieron y nos metieron presos, tenía que ver con un mensaje también para los que nos solidarizamos con la situación de aquellos que son reprimidos en la vida pública. ¿Tenía Digamos, que ver con el día de hoy también? ¿Con el paro de hoy? Yo trato de no entrar en ideas conspirativas, tratar de hacer un análisis lo más realista posible de las cosas que suceden, pero en última instancia hay un clima de época, y hay un clima de época donde, bueno, evidentemente no hay pan, el circo empieza a aburrir, y cuando no funciona el pan, no funciona el circo, aparecen los palos, ¿no? Hoy hubo una demostración de fuerza del sindicalismo, como suele ocurrir cuando hay un paro de la CGT, de la CTA, pero que es respuesta también a algo que pasa. Quiero compartir con vos un par de placas con números de la realidad laboral y qué pasó desde que asumió Macri, por ejemplo, con los salarios reales del sector en blanco, privado, y del sector estatal. Ahí tenés lo que pasó con sueldos privados en blanco, sueldos estatales. Esto es comparación noviembre de 2015, agosto de 2018, pero en el caso de los sueldos, como no hay data oficial todavía para agosto, es de junio. O sea, todavía falta el impacto de la devaluación fuerte de ahora. Pero fíjate, sueldos privados en blanco casi 8 abajo, sueldos estatales 11. El salario mínimo, que es el de los que no tienen paritaria, de los que están casi en negro, 21 abajo. Y ahí abajo, jubilaciones y beneficiarios de planes sociales. La base de los movimientos sociales con los que vos trabajás, cartoneros, cuentapropistas, changarín, gente que la busca, como decís, ¿ya tiene este impacto en inventario? O sea, ¿ya se le deterioró la vida un 17% en estos 2 años y medio? Sí, se le deterioró la vida, digamos. Hay que distinguir dos sectores. El que está organizado es el que más o menos zafa, porque, por ejemplo, el salario social complementario, que es lo que reciben como contraprestación quienes están en proyectos productivos comunitarios, se ajustaba por el mínimo, y cuando vimos que el mínimo quedaba totalmente desfasado, logramos establecer una paritaria con el Ministerio de Desarrollo Social que cerró en 28%, entonces más o menos el deterioro del poder adquisitivo no es el mismo. ¿Esos son los vagos de los que habla Amadeo? Son los vagos de los que habla Amadeo, que la verdad que gente que más trabaje en este país yo no conozco, laburan todo el día y con
con 2 palitos y un alfiler hacen maravilla, las compañeras en los comedores y los merenderos, los compañeros en las cooperativas de reciclado y de construcción. ¿Y qué sentís cuando Amadeo dice lo que dice? De que es echar a esos vagos no se puede porque si no hay una guerra civil. Que tiene razón. No en la parte de vagos. En la parte de que hay un sector que ya no aguanta más que se lo excluya y que no va a permitir que se le saque un solo de sus derechos. Entonces, el problema que tiene Amadeo y la gente que piensa como él, que es un sector grande de la sociedad, es que ellos piensan las cosas en términos de contención. De hecho, hasta cuando hablan de nosotros, hablan elogiosamente a veces, como que nosotros contenemos. Sí. La verdad que la función de los movimientos sociales no es contener, es transformar, ¿no? Y para transformar hay un sector de la sociedad que tiene que comprender que este sistema de exclusión tarde o temprano estalla. Tarde o temprano estalla. En línea con eso vas a sacar un libro, me chimentaron, la semana que viene. Sí, parece que sale la semana que viene. Sí, me contaron fuentes del mercado editorial, que se va a titular La clase peligrosa. Sí. ¿Cuál es la clase peligrosa? ¿De qué va el libro? Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que este sistema no resuelve cuestiones elementales. Este sistema resuelve, por ejemplo, que un celular como este es relativamente barato. Lo puede tener casi cualquier argentino. De hecho, hay más celulares que personas en el mundo. En África, en lugares donde no hay nada, hay celulares. Pero es un sistema que no puede resolver la tierra, el techo y el trabajo de creciente masa de la población. Cada vez menos lo resuelve. Cada vez menos, que no los necesita ni como productores, ni como consumidores, ni como trabajadores asalariados. Y que nuestros compañeros se van inventando su propio trabajo, van buscando la forma de campear esta exclusión, pero que si no hay una transformación estructural del sistema social y económico, los parches que se vayan poniendo van a quedar chicos, y en última instancia el peligro para el status quo radica fundamentalmente no en vanguardias iluminadas, ni siquiera en los trabajadores asalariados, sino en que este sector, que es nuestro sector, son los trabajadores de la economía popular, en algún momento no van a aguantar más. De todas formas, la idea del peligro tiene también otra orientación. Hay un peligro fundamentalmente en otra clase, ¿no? En la clase de los mega multimillonarios, del 1% de la humanidad, que concentra vorazmente y de manera irracional las riquezas, y que desde luego en países como el nuestro tiene poquitos representantes directos, pero tiene muchos chupamedias, muchos wannabe, muchos tipos que quisieran ser como ellos y que... Los votan. No, el propio presidente. El presidente no entra en el club del 1%. El presidente es un empleado, digamos, de baja categoría dentro del escalafón internacional de la élite, ¿no? Por eso termina bailando en un club de filantropía berreta y ahí anuncia su candidatura a presidente. Entonces, son como personal de servicio de la clase dominante internacional. En diciembre te hicimos una entrevista para la revista Crisis, que no escribí yo, pero bueno, participé y la terminó escribiendo Diego Genú, donde vos decís varias cosas interesantes. Diciembre de 2017. Cambió mucho, no es que te exija que esas definiciones valgan para hoy, porque es otro país distinto, sí. Pero una de las cosas que decías es que es un error considerar al macrismo como el enemigo. Lo sostengo. Primero, el macrismo no es una categoría política, digamos, ¿no? Si uno plantea el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Mauricio Macri es una administración poco eficaz de un modelo económico que puede tener otros administradores. ¿No? Este sistema tiene un plan B, de hecho. ¿Quién es el plan B? Bueno, a mí no me gusta ponerle nombre, porque es... Bueno, pero una fuerza, un espacio. Hay una idea, a ver, todos los que quieran continuar con el plan que pactó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que no es muy distinto al que ya venía sosteniendo, digamos, ¿no? Entonces, a ver, todos aquellos que no planteen que ese plan económico, que ese modelo de país es inviable para la Argentina si quiere vivir con mínima justicia social, es exactamente lo mismo de Macri. No hay ninguna diferencia, el apellido nada más. Otra cosa que decías ahí es que a veces elegir entre políticos es como elegir entre Pepsi y Coca para la gente con la que vos laburás. Hay bastante... Freud hablaba de el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Que es por ahí gente que es muy, muy parecida,
hace una teatralización de sus diferencias de manera inconsciente, porque en definitiva son muy parecidos, tienen intereses parecidos, motivaciones parecidas, lo cual no quiere decir que la vida política en nuestro país adquiera momentos de dramatismo en nuestro país, en nuestra región. Pero vos sacás de esa categoría de cosas intercambiables o de elementos intercambiables a Cristina, porque por eso la acompañás a tribunales cuando va a declarar. A ver, la saco de esa categoría por otra razón. No es que la acompañe a tribunales por eso. La acompaño a tribunales por un sentido elemental de defensa de la democracia burguesa frente a los intentos totalitarios que avanzan en América Latina, y también por un sentido de solidaridad con alguien que está siendo perseguida por sus ideas y su trayectoria política, digamos, ¿no? Pero sí la saco de la categoría de Pepsi Coca, porque en general las personalidades, digamos, atípicas, ¿no? Esas personalidades descollantes que hay en el realismo mágico de nuestro continente, por suerte, con bastante frecuencia, sí, que se meten dentro de la cultura popular, bueno, tienen algo, tienen un diferencial. Pero la clase política en general, los políticos de segunda línea, ¿no? Profesionales que viven de la política, son todos muy parecidos. Son todos muy parecidos. Pero otra cosa que decías, retomo esa entrevista porque es muy jugosa, es que ustedes buscan que lo reivindicativo no se mezcle con lo político electoral. Y sin embargo, hay muchos que te escuchan hablar, de hecho estamos liderando la franja de los canales de noticias, hay mucha gente que está interesada en escucharte, siente que sos un emergente de lo que está pasando en la Argentina hoy, de lo que puede llegar a pasar, que dice, che, me gustaría que este pibe fuera candidato. Mira, lo que yo siempre planteé y sigo planteando es que hay una decisión, incluso en el pueblo, entre lo político y lo reivindicativo, ¿no? Mis compañeros me pueden querer mucho como dirigente social, y si yo voy en una lista de masa, vamos a suponer, que no lo quieren, no me va a votar ninguno. Y no es que me dejan de querer o me dejan de tener confianza. Pues representa una cosa en lo reivindicativo que no puedo expresar en lo político. Eso por un lado. Por otro lado, en la calle yo creo que se lucha para defender los derechos, para sostener los derechos. No se puede instrumentalizar la calle, por ejemplo, para sacar o poner un gobierno. Yo creo que los gobiernos hay que ponerlos en las urnas, digamos, no a partir de operaciones callejeras. O sea, Macri tiene que terminar el mandato, sí o sí. A mí no me cabe la menor duda de que tiene que haber continuidad institucional en la Argentina. Te pregunto porque Pérsico, por ejemplo, por decir otro dirigente social importante, viene a decir la política tiene que encontrar una solución y que dejen de gobernar a estos tipos que nos están haciendo daño. ¿O no crees eso? Mira, Emilio debe ser uno de los tipos que yo más respeto, que es mi amigo, es un gran compañero y tengo un 99% de coincidencias. En este punto, yo lo planteo de otra forma. Tal vez queremos decir lo mismo en el fondo, digamos, ¿no? Pero a mí me parece más importante evitar la tentación o las trampas del neodualdismo. Es decir, que en un marco de conflictividad social, el cuerpo y el sufrimiento de nuestros compañeros sea instrumentalizado para que una asamblea legislativa mágica designe a un tipo que no tiene ni el 10% de los votos, ¿no? Entonces yo marco ese riesgo, lo marco porque aparte yo viví muy de cerca el 2001, estuve en la plaza ese día y sé las potencialidades que tuvo, pero también la manipulación y las limitaciones. Y sí creo que nuestro pueblo tiene un acumulado organizativo y de dirigencia popular en el terreno social, sindical, estudiantil, científico, técnico, que puede hacer una transformación interesante en la Argentina si logra construir una unidad transformadora con algunos principios elementales básicos, déjame cerrar con esto, como una vida austera y un combate frontal contra cualquier forma de corrupción política. Se me fue el tiempo totalmente, pero ¿sabes qué? ¿Me queda un cierre al final? ¿Ya nos despedimos? Volvemos para el cierre y ahí Juan Grabois me va a contestar si va a ser candidato el año que viene. Quédate.